De gracias, Señor, por una tarde más, por el tiempo que me das, Señor, a estar aquí compartiendo de tu palabra. Señor, sé tú usándome en este momento, que no sea yo hablando, Señor, sino tu Espíritu Santo guiándome en todo, Señor, y que tu palabra sea revelada en nuestra vida, en nuestro corazón, para que cada día podamos vivir, Señor, como mejores hijos tuyos en todo sentido, siendo personas íntegras en cada área de nuestra vida, Señor, honrarte a ti en todo momento. Así, Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos con Primera de Pedro estudiando y esta semana quiero nuevamente seguir con Pedro. Entonces vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Si pueden buscarlo, es Segunda de Pedro, sí, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Vamos a ir buscándolo aquí, lo podemos leer. Si lo pones acá, no me pongo los lentes. Pero como no lo he puesto, vamos a arrancar. Ok. Versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han... ¿Sí es ese que pusiste ahí? Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pues vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Muchas cosas que Pedro estaba diciendo aquí, porque recuerden que Pedro fue uno de los apóstoles que vivió de la mano de Jesús muchas cosas. Uno, Pedro vio cómo Jesús calmó una tempestad. Acuérdense que Pedro estuvo en la barca cuando empezó a azotar un viento muy fuerte, hubo una tempestad, y ahí estaba Pedro. Y Pedro pudo ver cómo Jesús calmó la tempestad y adicionalmente cómo él pudo guiarlo para que él pudiese caminar sobre las aguas, viendo el poder que tenía Jesús aquí en la tierra. Y adicionalmente vio también a Jesús cuando él resucitó y vino y se presentó a sus discípulos. Y él estuvo ahí presente viendo todo eso. Y adicional, pudo ver también cuando el Espíritu Santo bajó en el Pentecostés y él fue parte de esa manifestación del poder de Dios dentro del Pentecostés. Cuando vino el Espíritu Santo por primera vez aquí a morar en la vida de nosotros. Entonces, cuando Pedro empieza a hablar aquí y empieza a decir que muchas cosas pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por el divino poder, es porque él ya había palpado cuántas cosas Jesús, a través de Jesús, se pudo ver. Y cuántas cosas puede hacerse en el nombre de Jesús también. Entonces es ahí cuando dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Entonces él dice que todas esas cosas y todo ese poder que puede verse es a través de Jesucristo, que es el único que tiene ese poder para hacer eso. Ahora, y ustedes recuerdan que eso es lo que significa poder. La palabra poder indica que hay un dinamismo, que es una energía dinámica que viene con una naturaleza divina, que te va a dar ese impulso para hacer cosas más allá para honrar al Señor. Cuando se refiere en la Biblia de que tú vas a tener poder, es ese poder que solamente viene de parte de Dios, que es una energía que tú vas a poder sentir, que es dada a través del Espíritu Santo, para poder actuar en el nombre de Jesús en muchas cosas. Y es lo que estaba hablando Pablo, cuando Pablo decía que podemos tener ese poder que viene solamente a través del conocimiento, porque recuerda que la verdadera transformación de nuestra vida viene a través de nuestra mente. Viene cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador y empieza una transformación en ti, que viene ¿con qué? Con una transformación en tu manera de pensar.
Y esa transformación te va a permitir ver más allá de lo que tú tienes que ver. No solamente las cosas cortas hasta aquí, sino solamente de la perspectiva de cómo Dios quiere que tú veas cada una de las cosas, mirando hacia el futuro, hacia donde tú debes caminar buscando la voluntad de Dios en tu vida. Y es por eso que dice que viene mediante el conocimiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mente transformada por Cristo, empiezas a ver las cosas de otro punto de vista. Y es ahí donde dice, por medio de las cuales vas a ver preciosas y grandísimas promesas. El versículo 4. ¿Y qué promesa se refiere? Hay una promesa maravillosa, que es que tenemos una vida eterna y salvación a través de Jesucristo. Y es a través de Él que tú puedes pensar en una vida mucho más allá a esta. Es ahí donde tú dices, oye, mi vida es mucho más que solamente complacer placeres terrenales o momentáneos porque a mí me agradan. No, cuando yo entiendo de que tú tienes una vida mucho más allá, que es eterna con Cristo Jesús y viene a través de Él, tú dices, entonces algo más importante que agradarme yo es agradar a Cristo Jesús. Es agradar a Dios en cada vida, en cada uno de mis pasos. Y por eso es que viene la piedad, porque parte de lo que es la piedad es vivir con reverencia y lealtad en obediencia hacia Dios. Entonces, cuando te dicen que tú tienes que ser piadoso, es porque tú estás buscando cada día más vivir en obediencia para agradar a Dios. Y eso se revela ¿cómo? Con ese conocimiento que tú vas teniendo cada día más de la palabra. Y tú dices, no me es satisfactorio ni agradable lo momentáneo. Lo que me es agradable es aquello que me va a llevar hacia la vida eterna a mí. Que es que agradar al Señor en todo lo que yo voy haciendo. Eso es lo que estaba Pedro introduciendo en este tema. Pedro decía, mira, yo viví y palpé el poder de Jesús en la tierra. Por eso es que yo sé que a través de Jesús tenemos el poder. Y aparte de eso, podemos tener grandes y preciosas promesas en nuestra vida. Y eso dice después, para que por ella llegases a ser participantes de una ¿qué? Naturaleza divina. Que es aquella que tenemos cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador. Es esa naturaleza divina que va a venir a ti porque es adoptado por Dios. Y al ser adoptado por Dios, tú vas a ser llamado hijo de Dios. Entonces tienes una naturaleza ya no pecaminosa, sino divina, porque eres heredero de un reino celestial y coheredero con Jesucristo. Y es lo que está hablando Pedro, que a través de Él es la única forma que tú puedes venir a decir, soy participante de una naturaleza divina, dejo atrás el pecado, dejo atrás todo aquello que me va a apartar del Señor. ¿Por qué? Porque ya entiendo de que yo tengo una vida eterna y soy hijo de Dios. Mire, porque dice después, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huir significa haberme apartado, haberme alejado de todo aquello que realmente no es agradable al Señor. La corrupción es todo aquello que está contaminado, es todo aquello que que no está agradable como creyente para que sea apto para el Señor. Entonces, cuando tú huyes es porque dices, realmente esto no me agrada. Realmente, si a ti te van a venir a robar, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Correr? Correr. Mire, yo me acuerdo una vez, yo vivía por una calle, la calle San Rafael, cuando estaba recién mudado a la isla, y siempre me decían, ten cuidado esa calle de noche. De noche, ten cuidado de no caminar por ahí. Eso fue hace como 15 años, 20 años, yo recién mudado aquí a la isla. Más, como 22 años. Y me decía, no voy anoche. Pero bueno, yo decía, un día no tenía y yo voy a caminar por ahí. Me fui caminando, llegando ya casi a la Di Pascual. Ya anteriormente me habían robado. A mí nunca me habían robado y me habían quitado mi celular esa vez. Ya la semana siguiente, ya habiendo pasado por eso, vuelvo a caminar por ahí. Y cuando veo vienen los chamos corriendo diciendo, mire, me vienen a robar. Y yo dije automáticamente, a mí otra vez de nuevo no. Y me fui corriendo. Huí. Es lo que dice aquí, cuando tú huyes
porque sabes que no está bien lo que va a venir y que lo que va a pasar te va a lastimar, tú te vas de ahí corriendo. Entonces, cuando tú huyes de la corrupción que está dada por los placeres de la concupiscencia de cada uno de nosotros, que es lo que viene este mundo dando, como veíamos la semana pasada, que decía que es que el mundo está contaminado y que sí, que a medida que sigue pasando los días, cada día vamos a ver por qué, porque viene dado de lo que son los placeres de cada uno, de cada persona. Entonces yo voy a empezar a decir que si a mí me agrada a partir de ahora casarme con una casa, pues yo lo digo, yo lo he visto, que hay gente que se casa con objetos ahora. ¿Por qué? Porque son los placeres de cada uno. Pero cuando tú entiendes de que eso no es agradable al Señor, tú huyes de ahí, te apartas. Y es lo que dice, que con el conocimiento del Señor, tú empiezas a decir, me aparto, me alejo de todo aquello que no es agradable, porque quiero vivir piadosamente, buscando honrar al Señor y ser obediente en cada una de las cosas que yo voy a hacer. Entonces dice después, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces dice Pedro más adelante algo que es maravilloso, porque cuando habla de que tenemos que tener toda diligencia, es dar nuestro mayor esfuerzo en cada uno de los pasos que vayamos a hacer para agradar al Señor. No hacerlo por hacerlo. Y mira, y cuando a ti te gusta hacer algo que te agrada, pero cuando esa acción no le agrada al Señor, es cuando tienes que hacer tu mayor esfuerzo. Porque a ti te gusta, pero a Dios no le gusta. Entonces tú dices, voy a hacer, como dice Pedro, con toda diligencia, es decir, con tu mayor esfuerzo, buscar la forma de que esto que a mí no me agrada, empiece yo a desecharlo, a apartarme, a huir, para buscar la manera de ser una persona que piadosamente honra al Señor en todo lo que quieras vayas a hacer. Aunque a mí me cueste. Entonces tengo que darle diligencia, es decir, poner todo de mí para yo poder apartarme de aquello que no es agradable al Señor. El día que yo tuve que apartarme del cigarrillo, que me gustaba fumar, que para mí era como algo de grandeza, me sentía agradado hacerlo, es porque yo dije, si no le agrada al Señor, ¿por qué yo lo sigo haciendo? Porque yo sigo lastimándome yo mismo, porque yo sigo lastimando mi cuerpo con algo que, aunque a mí me guste, yo sé que al Señor no le agrada, y la gente empieza a decirme, oye, pero tú no eres que eres cristiano, ¿qué estás haciendo? Entonces hubo un choque en mi vida. Entonces ese día tuve que tomar una decisión y agarré todo. Y yo, como le contaba a ustedes, tenía escondido arriba, abajo, en cualquier lugar que yo tenía para que nunca quedarme sin cigarro. Y busqué todos mis escondites y lo boté. Y es más, ni siquiera en la papelera. Dije, porque si cae en algún lugar, alguien lo va a recibir y no quiero que alguien lo reciba. Lo tiré por el sanitario de mi casa. Aunque yo no quería hacerlo, y yo decía, oye, pero voy a dejar uno por ahí por cuando me provoque. No, pero cuando me provocaba tenía que entonces buscar el conocimiento del Señor. ¿En qué? Es decir, me aparto mi mente en ese pensamiento que me está buscando a mí, en mi propia concupiscencia, ir a fumar. Y yo decir, no. Entonces me ponía a colocar música cristiana, colocaba una película, estaba estudiando fundamentos aquí en la iglesia, entonces me ponía a leer las guías nuevamente y a estudiar y cambiar mi manera de pensar, cambiar mi pensamiento para alejarme de aquello que me estaba llevando a mí a la necesidad de querer fumar un cigarro. Hasta que mi cuerpo poco a poco fue aprendiendo, mi conocimiento fue ampliando mi manera de pensar y de actuar, y ya dije, esto no más. Y se fue la sensación. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que sobre todas las cosas, y el Espíritu Santo de Dios yo empecé a permitirle que reinara en mi vida y que hiciera los cambios necesarios en mi vida. Y eso es huir de todo aquello que aparta, y eso es poner diligencia en cada una de tus acciones. Porque la diligencia viene en que tú tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para poder piadosamente vivir en obediencia para honrar al Señor? Y poder apartarte de aquello que en este caso estoy hablando, de lo que a ti te gusta hacer, lo que para ti es un placer, para ti es agradable, pero que no es agradable para el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo Pedro aquí. Dice después de eso, dice, tú tienes ahí el versículo 5, vamos a ponerlo aquí para no tener que retroceder. El versículo 5 dice así, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe.
Tú sabes que ese concepto de añadid me gustó muchísimo porque en la época griega, cuando usaban el añadid, lo usaron mucho cuando se fueron formando coros esos que cantan y los corales y eso. Y entonces le decían, cada día ellos tenían que añadir nuevas cosas a la coral para ser mejores y más agradables para entretener a las personas. Entonces, cuando Pedro estaba diciendo aquí, añadid a vuestra fe, es decir, empieza a añadir a tu vida diaria cada día más cosas para que pueda ser mejor y más agradable para el Señor. Eso es lo que estaba diciendo él cuando dice, añade a vuestra fe. ¿Por qué a vuestra fe? Porque cuando ya tú eres cristiano, empiezas a entender que vives por fe y crees en el Señor por fe y tu vida es por fe. Entonces, ¿a qué debes añadir? A tu creencia, a tu fe en Cristo Jesús. Entonces dice, añade lo primero. Entonces habla de unas características que son cualidades en tu vida diaria como cristiano, que debes tener en el día a día. Lo primero que dice es, entonces, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué significa la virtud? Mira, la virtud habla aquí de que se refiere a la habilidad dada por Dios para realizar actos heroicos. Entonces quiere decir que cuando tú quieres añadir a tu fe virtud, esa es una virtud que demuestra que tu vida debe ser práctica, demostrando lo que está en ti, que es Cristo Jesús. No es que tú, cuando tú vamos hablando de esta virtud, no es que empiezas a pensar de que significa tener fuerza. No, es tener coraje y valentía para hacer las cosas correctamente. Entonces, cuando tú entiendes de que lo que debes añadir a tu fe es ese coraje y esa valentía para poder vivir cada día de una forma moral y a vivir de tal forma que puedas soportar cada prueba que puedas vivir y padecer. Porque la vida en Cristo no es sencilla. Mira lo que veníamos hablando, que tienes que apartarte de aquello que te gusta, de aquello de que a ti te puede agradar. Entonces ya por ahí te voy a decir, no es fácil, pero es necesario que tú empieces a añadir a tu vida de fe en Cristo Jesús esa virtud que es ese coraje, esa valentía para poder empezar a superar cada prueba que para ti es difícil, pero que es necesaria para poder agradar al Señor. Entonces, por eso es que es necesario que a tu fe le añadas virtud. Y dice después, a la virtud, añádele conocimiento, que se refiere al entendimiento y a la sabiduría que viene por el resultado de comprender y aplicar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando tú llegas a los pies del Señor, es bien, sientes esa paz espiritual del Señor. Dice que se rasga el velo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar a nosotros. Pero tú empiezas a crecer en conocimiento, empiezas a leer la palabra y empieza el choque en tu vida. Empiezas a decir, bueno, pero yo siempre he vivido de esta forma, yo siempre he manejado mi vida de esta manera y me dice ahora la palabra de que no es así. Bueno, es ese conocimiento que tú empiezas a añadir a ti para poder decir, ya no es lo que vivo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si yo entiendo que hay una promesa en mi vida de vida eterna y de salvación, yo debo hacer lo correcto para agradar al Señor. Y empiezo a decir, no más. Y empiezo más bien a querer profundizar mucho más en la Biblia. Mira, porque muchas personas dicen, no, yo no voy a leerla, porque entonces me va a decir y ya voy a entender lo que no debo hacer. Entonces no, la idea es más bien leer más. Porque eso pasó conmigo, más bien, mira, tú sabes, cuando yo comencé a hacer cambios en mi vida, como esos de apartarme de personas, de alejarme de vicios, de lugares, de cigarro, de situaciones que no eran correctas y hacer mi forma de vida más ideal, hasta de mi carácter, me sentía orgulloso cada vez que yo sabía que hacía las cosas mejor para agradar al Señor. Y entonces pues comenzó un proceso de querer estudiar más y querer leer más la palabra y querer decir, oye, ahora, ¿qué me está pidiendo el Señor que yo debo cambiar? Ya entendí esto y yo quiero hacer otra cosa más para el Señor. Y empecé a estudiar más la palabra. Yo ya dice, wow, si Proverbios es todo un libro
de cosas por mejorar y es sabiduría y es como un código de ética, ahora me voy para Gálatas. Y voy a seguir leyendo a ver qué sigue pasando. Y yo sé, cuando me dicen, no, tienes que tener la mente de Jesús. Entonces yo, ¿cómo vivía Jesús? Voy a ponerme a estudiar ahora cómo vivió Jesús. Y empecé desde Mateo a estudiar mucho más cosas. Porque si tengo que tener el carácter de Él, tengo que ver cómo era Él. Y empecé a querer ver cómo se moldeaba mi vida. Y hay todo ese proceso, porque ese proceso nunca va a acabar. Hay cosas que todavía no he podido cambiarlas. Pero cada día busco la forma de poder añadir a mi vida de fe mayor conocimiento y hago mi mayor esfuerzo para poder ser de la mejor manera más agradable para el Señor. Y eso es lo que dice que después de que tú tienes añadir al conocimiento, dice después, dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es ese segundo paso que tú vienes a decir, me puedo contener. Decir, ¿sabes qué? Puedo tener control y la iniciativa propia para evitar las pasiones de la carne, evitar mis propios deseos corporales antes que ellos me controlen a mí. Es como tú dices, aunque yo quiero fumar, y mire, yo me paraba a las 3 de la mañana sin poder respirar. Yo te he contado. Y me paraba a las 3 de la mañana y asfixiado. Y yo decía, ay Dios mío, no puedo respirar. ¿Sabes qué me calmaba? Un cigarrillo. Era falta de nicotina en mi cuerpo. Era tanto lo que yo fumaba que mi cuerpo me pedía nicotina y era necesario que no podía ni siquiera respirar si no fumaba un cigarro. A las 3 de la mañana te despertaba, imagínate. ¿Y eso qué pasó? Que después dije, oye, ¿pero por qué? Esto no puede controlar mi vida. Entonces empecé a tener dominio. Y el dominio propio quiere decir, oye, si esto no está bien, y yo me voy a morir de asfixia, entonces no lo hago. Es poder contenerme. Y eso es lo que debes añadir. Cuando tú empiezas a entender que es agradable al Señor, digo, dominio propio. Me agrada, no lo hago. ¿Está en mis propios deseos, misma concupiscencia? Sí, no lo hago. Si no es agradable para el Señor. Porque mi mejor manera es cada día ir añadiendo mejores acciones, mejores cualidades a mi vida que puedan demostrar que yo soy cada día un mejor hijo de Dios. Y eso es parte de cuando tú dices no más. Y dices al dominio propio, darle ¿qué? Paciencia. Mira, eso es maravilloso porque la paciencia requiere perseverancia o resistencia para hacer lo correcto sin ceder a la tentación o a la prueba. Y me gusta muchísimo porque es ahí cuando tú empiezas a manifestar el poder de Cristo en tu vida, el poder del Espíritu Santo para poderte mantenerte firme sin tu brazo a torcer. Porque muchas personas me llamaban y me decían, Marco, ¿y no vas a salir esta noche? Tú sí eres aburrido, pero tú sí eres aburrido. Y ya a mí me picaban los pies. Y ahí me provocaba porque yo decía, oye, me provoca irme. Y yo vivía solo, soltero. Y yo decía, ay, pero un ratico voy y vengo, a las 12 me vengo, no pasa nada. No, porque a las 12 me emocionaba y seguía tomando y me amanecía ahí hasta la mañana. Y yo sabía que esto me iba a desencadenar a hacer otras cosas que no eran correctas porque ya tampoco tenía dominio propio en mi mente, porque estaba bajo la influencia del licor. Entonces, yo decía, no, ellos no, bueno, les diré que no, se cansarán y ya mañana no me llamarán. Bueno, la otra semana volvieron a llamar. Y seguían llamando, pero yo con paciencia seguía diciendo que no. Hasta que no me llamaron más. ¿Pero qué viene con eso? La paciencia es necesario que tú puedas tener la fortaleza para no ceder y mantenerte firme en no caer en la tentación. Ni en las pruebas que pueda tener. Porque a veces pueden venir pruebas. Entonces tienes que tener paciencia, es saber esperar el tiempo adecuado del Señor para poder salir adelante. Pero en ese momento de paciencia, tú estás honrando al Señor sin quejarte, sino alabando al Señor, buscando en que lo que quiere Él y haciendo tus pasos necesarios para que Él pueda seguir abriendo los caminos de acuerdo a su voluntad. Y eso es saber esperar. Nuestra hermana aquí es un ejemplo. ¿Cuántos años tiene nuestra hermana esperando el milagro del Señor? No sabemos cuándo lo va a hacer o cómo lo va a hacer, pero ella con paciencia sigue firme haciendo sus pasos, no deja de ir a sus diálisis, no deja de ir a sus actividades, tomar sus medicinas, pero en todo lugar donde está, ¿cuántas personas han llegado a los pies de Cristo gracias al testimonio de ella?
¿Cuántas veces ella no ha estado aquí saliendo de una diálisis, predicando la palabra y se va corriendo de nuevo? O cansada de un día anterior y viene aquí a predicar un día más. ¿Pero qué? Dios le da la fuerza, Dios le da el poder. Eso es paciencia. Y eso es ella ir añadiendo también con diligencia, haciendo su esfuerzo para poder agradar al Señor en cada uno de los pasos que va a hacer. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? A veces nos quejamos por todo de quejarnos. Y no solamente decimos, oye, cómo el Señor ha sido tan maravilloso y yo no lo estoy viendo, y yo más bien desesperado quiero lograr mis objetivos y no pacientemente esperar a que se haga la voluntad del Señor en mi vida. Y yo más bien forzo y sigo avanzando. Y dice después así, que a la paciencia tienes que añadirle ¿qué? Piedad. Mira, la piedad es la reverencia, el estado del alma en que el individuo busca conformarse a la mente de Dios. Dice, en todas las cosas, que es a través del poder del Espíritu Santo. Es decir, aunque a mí me guste, lo que a mí me agrada es que si al Señor le es placentero que yo no haga esto, yo estoy feliz. Eso es ir buscando tener la mente de Dios a través del Espíritu Santo, que se va revelando en tu vida y va a decir, ojo, ten cuidado, esto no. Ojo, paciente, no. Entonces tú dices, bueno, si eso es lo que le agrada al Señor, yo añado paciencia, yo añado piedad a mi vida. Y añado, dice después que si no añades a la piedad, ¿qué? Afecto fraternal. Y el afecto fraternal es esa disposición de sacrificio mutuo por ese hermano de la fe. Por ese hermano que camina contigo en lo mismo, como cristiano en la vida. Pero dice solamente que no solamente al hermano fraternal, dice después, también añade al afecto fraternal amor. Y ahí se refiere a ese amor ágape que Dios nos dio, el amor que da hacia la humanidad, hacia toda persona. Y es ahí cuando tú aplicas de que las personas puedan ver en ti que está dentro de ti. Y es tu testimonio. Y es tu manera de vivir delante del Señor. Y es ahí donde cuando todas estas cualidades se unen, pasa algo maravilloso. Versículo 8 dice así, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí de que hay un resultado cuando añadimos la fe. A la fe, estas cualidades que Él nos está pidiendo, que nos está diciendo. Primero, el versículo 8 nos dice que hay un aumento de la fructificación, es decir, que no estamos ociosos, es decir, no estamos estériles en el conocimiento de nuestro Señor. Porque ya entendemos, hay un conocimiento en nuestra vida, hay un entender de que no vivimos, sino vivimos para agradar al Señor. Entonces, no estás en un modo estéril como que dice, ¿a qué estoy yo haciendo acá? Hay muchas personas que todavía se preguntan, ¿qué hago yo con mi vida? ¿Qué vine a hacer yo acá? Y no entienden que tu vida está en manos del Señor y que nuestra vida es que podamos ser ejemplos de Cristo en nosotros y que cada día más personas puedan llegar a los pies del Señor a través de tu testimonio. Y que tú puedas vivir para agradar al Señor en todo lo que tú haces. Pero cuando tú entiendes todas estas cualidades y entiendes de que a tu fe debes añadirle virtud, y a la virtud paciencia, y a la paciencia conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal, y al amor fraternal amor. Es cuando tú estás viviendo para agradar al Señor, piadosamente. Y eso es lo que dice ahí, de que no vas a vivir de una manera ociosa, porque en todo lo que tú vas a hacerlo para agradar al Señor. Dice después que otro resultado de todo esto está en el versículo 9, que dice así. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. De aquí ya estoy terminando, porque mira, cuando tú realmente no entiendes esto, no vives una perspectiva contraste de que Dios nos capacita a ver mucho más allá y no ver las cosas de una forma corta. Ya entiendes de que no solamente estás para este momento, sino para vivir mucho más allá, que es agradar al Señor, de que tienes una vida eterna con Él, una vida eterna para agradarlo a Él. Y es tan maravilloso entender de que hay un propósito en tu vida,
que es honrar al Señor como hijo de Dios que tú eres, que es poder agradarlo a Él en todo. Mira el versículo 10 para ir terminando. Dice el versículo 10 así, dice, pero el que no tiene, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué bonito, ¿verdad? Porque mira, entre más tú comprendes y entiendes de que cada día vas a agradar al Señor, no vas a mirar atrás. Tienes que entender que el Señor te perdonó y te salvó y te dio una nueva vida. Y cuando tú entiendes eso, cada día vas superando diferentes obstáculos, diferentes pruebas para poder cada día seguir creciendo en el Señor. Y es cuando como te acuerdas cuando yo te decía que yo empecé a decir, bueno, ¿en cómo más puedo agradar al Señor? ¿Cómo más puedo yo decirle al Señor, soy mejor, soy tu hijo? Quiero que la gente me mire y yo pueda decirle, no, yo no hago esto porque yo soy cristiano. Sabes que yo comparaba mucho con los árabes. Decía, oye, ¿por qué un árabe se siente tan orgulloso de decir, yo no como esto, yo no como lo otro? Claro, yo sé que todavía no tenía no hay tanta comunidad como acá. Y cuando llegué aquí, empecé a verla y me rodeé de muchas personas que estaban en medio de esta comunidad. Y ellos decían, no, yo no como esto, yo no como lo otro. Y también con los judíos, que trabajaba mucho con ellos. Y ellos con mucho orgullo decían, yo este día no hago esto, yo este día no hago lo otro. Y yo decía, bueno, ¿y por qué yo no puedo decir con orgullo, yo no hago tampoco esto porque le agrada al Señor? No por religiosidad, sino para honrar al Señor. Entonces empecé a entender más allá. Ver de que ya no estoy ciego, la palabra se reveló en mi vida y empecé a mirar más allá y a decir, ahora quiero sentirme orgulloso de decir, soy hijo de Dios. No hago esto porque yo agrado al Señor con todo lo que estoy haciendo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para agradar al Señor? ¿Qué estás tú dejando atrás? Porque cuando nosotros agradamos al Señor en todo lo que hacemos y empezamos a añadir a nuestra vida esa virtud, esa piadosidad, ser piadosos, empezamos a tener dominio propio, paciencia, amor fraternal y empezar conocimiento en el Señor. Mira lo que dice el versículo 11 para terminar aquí, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Qué quiere decir esto? De que el Señor va a saber y te va a reconocer y va a decir, mira, ahí viene Marcos. Yo sé que su caminar fue perfecto en mi vida. Entra con la cabeza en alto porque la puerta está abierta para ti. Y tú no tienes temor ni duda porque tú sabes que tu vida fue marcada con los pasos del Señor. Y que tú puedas sentirte también orgulloso. No hay duda de mi salvación cuando yo realmente camino sin tropiezo para agradar al Señor. No hay duda, y eso es lo que dice el Señor, de que no somos, la parte de que somos ciegos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dudan de su salvación todavía. Hay muchas personas que no entienden de que tienes una nueva naturaleza. Y sigues todavía diciendo, bueno, el Señor no me salvó. Si tú te arrepentiste de verdad y tú estás caminando con el Señor, tú eres salvo. Ahora, ¿te sientes tranquilo de que si tenemos que partir el día de hoy y entrar a nuestra vida eterna con el Señor, puedes caminar con la frente en alto y que va a pasar esto? De decir, con una puerta amplia, sin problema, yo voy a pasar por ahí. Porque he caminado con fe, sin ningún problema. O tengo todavía cosas que esconder, porque puede ser que sí, la salvación no viene por obras, la salvación viene por fe. Pero sí tendremos galardones por cada obra que hagamos aquí en la tierra. Está en la palabra. Entonces, yo quiero sentirme orgulloso de que yo no voy a pasar a escondido ni agachado y decirle, Señor, sí, yo sé que pasé, pero de rayita, bajándola por ahí como ¿has visto los jueguitos que hacen así, que la gente se agacha y baja por debajo de la cuerda? Bueno, así pasé bien agachadito. No, el mío estaba alto y pasé frente en alto. ¿Por qué? Porque estoy tranquilo de que mi caminar aquí en la tierra fue agradando al Señor en todo sentido, y que si tuve algún tropiezo, tuve alguna prueba, pude añadir en esos momentos la paciencia, el dominio propio, la templanza, y busqué el conocimiento para poder seguir adelante.
Y el Señor siempre salió victorioso en cada uno de los pasos que yo di. Eso es lo que Pedro nos estaba diciendo aquí. Y eso es lo que yo quiero que hoy vayamos reflexionando. ¿Cómo está siendo tu vida delante del Señor? ¿Cómo estás tú caminando? ¿Estás añadiendo realmente a esa creencia que tú tienes, a la fe en Cristo Jesús, la virtud, la paciencia, el amor fraternal, el amor hacia otras personas, el dominio propio, el conocimiento para poder caminar correctamente delante del Señor? ¿O es necesario de que tú empieces a corregir las cosas necesarias? Hoy es bueno que lo hagas, así que ponte de pie ahí donde estás para orar al Señor y te entregues tú al Señor. No soy yo el que debo entregarme, es cada uno de nosotros que tenemos que abrir nuestro corazón al Señor y poder decirle: Señor, es necesario presentarme delante de ti, añadiendo cada día mejores cosas a mi vida para agradarte a ti. Señor, te entrego todo aquello que no es agradable delante de ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y entra en comunicación con el Señor. Entra en relación con Él. Habla con Él. Abre tu corazón al Señor y dile todo aquello que aún para ti es difícil salir adelante. Para ti es difícil poder avanzar en el Señor. Dile: Señor, aquí estoy, con un corazón limpio y arrepentido delante de ti, deseoso de ser transformado por tu Espíritu Santo, deseoso de tener ese conocimiento que tú me vas a dar, Señor, para poder vivir cada día más agradable delante de ti. Oh Señor, tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas, las situaciones que pudimos que haber pasado, Señor, y que por una u otra manera nos tuvimos que haber apartado de ti, si es así, Señor. Oh Padre, hoy nos entregamos delante de ti para que seas tú obrando en nosotros, obrando en nuestra vida, en nuestra manera de pensar, Señor. No hay dudas, no hay temor, porque por fe caminamos delante de ti, Señor. No hay temor de lo que pueda venir, porque tú estás con nosotros, oh Señor. No hay temor, Señor, en nada, porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando y porque en este momento podemos sentir cómo tú y tu Espíritu Santo habla en nuestra vida, habla en nuestro corazón y nos da esa tranquilidad y esa paz, Señor. Danos esa fortaleza para poder enfrentar este mundo tan difícil, Señor. Para poder enfrentar tentaciones que podamos tener, Señor. Para poder enfrentar, Señor, nuestras propias concupiscencias. Situaciones que nos pueden a nosotros, Señor, agradar. Pero si no es agradable delante de ti, las entregamos, Señor. Úsanos, Señor, para poder cada día ser mejores hijos tuyos y cada día más personas puedan llegar a tus pies a través de nuestro testimonio, Señor. Gracias, Padre, porque hoy entendemos de que si somos tus hijos, vivimos, Señor, para agradarte y honrarte a ti y obedecerte a ti en todo sentido. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor. Guárdalos, cuídalos y guíalos, Señor. Y que esta noche ellos puedan, Señor, sentir como tú les hablas, Señor, y tú cambias cada situación que ellos deben cambiar, Señor. Y que ellos mañana puedan sentir esa fortaleza, ese poder que viene de ti y ese dominio propio para enfrentar cada problema o situación que puedan tener. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.